Vamos a seguir un poco con la temática de metas e indicadores. Todos sabemos que para poder medir, para poder dar seguimiento, para poder evaluar, no se necesita solo los objetivos, sino se necesita indicadores. Entonces, se tiene toda una arquitectura, un sistema elaborado de los ODS que incluyen los 17 objetivos y cada objetivo tiene una serie de metas un poco más específicos y estas metas tienen una serie de indicadores. Entonces, en total, este sistema de seguimiento y evaluación contiene 169 metas y 231 indicadores. Obviamente no los voy a repasar ahorita todos, sino la idea es ver un poco qué entonces se hace con esto o qué hacemos nosotros con esto. Si me enseñan la siguiente, por favor. Entonces, cuando se comenzaron los ODS y más que todo aquí en Latinoamérica, la CEPAL se ha puesto este trabajo de acompañar a los países en mejorar sus sistemas de censos, en sus sistemas estadísticos para poder medir estos avances en los ODS. Entonces, hubo todo un proceso de acompañamiento a nivel nacional a los gobiernos a armonizar los instrumentos nacionales de planificación con la Agenda 2030 y creación de una arquitectura institucional para su implementación y seguimiento. Entonces, hoy en día pueden ver, por ejemplo, aquí en Costa Rica, que el plan de desarrollo está enfocado en los ODS. Tienen priorizados sus áreas en los que quieren trabajar en los siguientes años, como el plan de desarrollo, y cada área está enfocado con los ODS. Entonces, no es solo una medición, sino también los países deberían de comenzar en planificar en base y en entorno de los ODS. Es la responsabilidad de los países de reportar sobre los avances y esto lo vamos a ver también ahora en la herramienta cuantitativa del observatorio que tiene Cooperativas de las Américas. La mayoría de los indicadores está a un nivel súper agregado, entonces nosotros no lo podemos, digamos, medir directamente. Pero para esto se han construido plataformas de seguimiento y monitoreo en los diferentes países. Entonces, aquí en el mapa pueden ver cuáles son los que existen en este momento. Y bueno, este no tiene enlaces, pero si lo buscan con el nombre ya pueden encontrar mucha información para cada uno de sus países donde existe una plataforma, ¿verdad? Y estas plataformas son las que hacen todo el tema de capacitación, de promoción y de buscar formas cómo se puede medir los ODS. Siguiente, por favor. Cada país se tiene que enfocar en cómo quieren planificar y cómo quieren medir los ODS. No todos los ODS son de igual importancia para todos los países. Por eso cada país tiene que definir qué son los ODS, bueno, no priorizados, porque al final todos son importantes, pero hay países donde tal vez la vida submarina no es tan importante como en otros. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el sistema de seguimiento de Argentina. Entonces ellos en la plataforma presentan cuáles son los ODS que han sido adoptadas, bueno, todos, y las metas, cuáles metas han sido adoptadas, algunos inclusive han sido adaptadas a la realidad del país y los respectivos indicadores. Entonces cada país al final se tiene que planificar o tiene que desarrollar su propio sistema de seguimiento a los ODS. Entonces aquí tenemos otra vez el ejemplo del ODS 8, trabajo decente, crecimiento económico, también de Argentina, donde explican para cada meta cuáles indicadores pueden levantar la información, ¿verdad? Como pueden ver, Meta 8.1 lo han adaptado para el contexto nacional y igual los indicadores.
Entonces, si enseñas el siguiente, lo que se ha hecho con la CEPAL ha sido al principio un baseline, una línea de base para ver, ok, con los sistemas actuales de censos y de estadísticas en los diferentes países, ¿cuáles son los indicadores que realmente se pueden medir? Entonces, este es bueno, no, ni siquiera línea de base porque ha sido elaborado en 2018, es como un panorama sobre cuáles ODS o cuáles indicadores pueden medir los sistemas de los países. Esto es en porcientos, entonces ahí no salen los indicadores, sino es un porcentaje de la cantidad de los indicadores. Como pueden ver, el primero son los países que producen este indicador o el porcentaje de los indicadores que puedan ser producidos con la información ya existente en los países. Lo siguiente es, no se produce el indicador, pero se puede producir con las fuentes de información existentes, que también es posible, ¿verdad? Que se tiene la información, pero no se está sistematizando de esta manera. El siguiente, se tiene alguna información, pero es necesario mejorarla o complementarla para producir el indicador. Luego no se tiene información para producir o sin respuesta en algunos casos de los indicadores también. Entonces, esto ha sido una partida también de la CEPAL para acompañar a los gobiernos en el fortalecimiento de las capacidades estadísticas nacionales, como a través de un mejoramiento de los censos poblacionales, inclusive la inclusión de nuevas preguntas, porque sabemos que cada país tiene, digamos, este sistema de un sinfín de preguntas que hacen en los censos, pero entonces para poder medir y levantar todos estos indicadores se tenían que incluir inclusive otras preguntas. También se trabajó en cooperación técnica para mejorar la encuesta a hogares, que forma parte de los censos generalmente, y se ha trabajado también en la institucionalidad estadística. Si no tenemos en un país miembro o en un país que quiere reportar sobre los ODS un Instituto Nacional de Estadística funcionando, pues el país va a tener dificultades en reportar, ¿verdad? Entonces, esto ha sido como las 3 temáticas en las cuales los países o las Naciones Unidas han apoyado a los países en cómo poder medir. En la siguiente semana vamos a ver en más detalle cómo reportan los países a los ODS a través de los informes voluntarios, ¿verdad? Pero por hoy les quería enseñar este sistema, entonces, y también alentarles para que ustedes revisen esta información de las plataformas que existen en casi todos los países, porque ahí se explica en más detalle cómo cada país se relaciona con los ODS y cómo reporta a los ODS. Y luego, cuando vamos a ver cómo el sector puede reportar su aporte a los ODS, es muy importante saber que en cada país sabemos cómo funciona este sistema, ¿sí? De recolección de información, porque también existen ya estas discusiones que los países, cuando elaboran sus informes voluntarios, que vamos a hablar la otra semana, tienen que incluir a los diferentes actores, tienen que incluir sociedad civil, tienen que incluir sector privado, tienen que incluir la academia, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, mi recomendación que revisen también estas plataformas, que inclusive hagan una relación, una conexión con estas plataformas para entender cómo ellos reportan a los ODS, porque solo si lo sabemos, también podemos formar parte de y podemos ser tomados en cuenta en el momento de los reportes nacionales, que son los importantes, porque eso es lo que se va a reportar luego al sistema de las Naciones Unidas.